Bueno, yo tengo que decir que me encanta tener que presentar a Ernest porque nunca tengo la ocasión, entre otras cosas porque la mayoría de las veces somos un binomio, ¿no? Presentamos comunicaciones que siempre es Díaz Pons. Lo de Díaz no es que yo me ponga delante, sino que va por orden alfabético, ¿vale? Entonces, claro, como nunca tengo ocasión de presentarle, pues hoy me ha venido genial, genial, ¿no? Lo presento muy brevemente para que tengáis tiempo ya de escucharlo luego y de poder preguntar. Ernest Pons es profesor de la Facultad de Economía y Empresa, es economista, es estadístico, pero además de todo eso es de esas raras avis, de las que hay poquitos, que estás interesadísimo desde hace muchos años en todo lo que es la investigación sobre temas de docencia, formación de profesorado y sobre todo respecto a todo lo que es el mundo de los estudiantes, ¿vale? Él nos va a presentar hoy una ponencia que plantea una pregunta, ¿no?, de cuánto sabemos sobre las expectativas y las condiciones de vida y estudio de los estudiantes. De él eso sabe muchísimo. Yo creo que la respuesta seguramente a esa pregunta sería poco, sabemos poco. Pero después de escuchar a Ernest seguro que sabremos muchísimo más. Ya le he dicho a él, pero aprovecho para deciroslo también a vosotros, que el coloquio después no lo voy a poder presentar yo porque me tengo que ir antes, pero como somos un binomio, él ocupará mi lugar y hará el doble papel. Cuando acabe, pues él ya dirigirá también el coloquio. Aprendes cuando quieras. Gracias, Amelia. Un placer poder compartir sesión. No sé si después de la sesión sabremos más, porque justamente voy a plantear más dudas que certezas, ¿no? La verdad es que estoy abrumado después de las dos ponencias de esta mañana, porque tengo mucho miedo de defraudar, después de dos excelentes ponencias, por tanto espero no defraudar demasiado. Un placer compartir sesión con todos ustedes. Gracias por haberme propuesto participar y... Claro, como decía yo, el objetivo que quiero compartir con ustedes es la pregunta de ¿hasta qué punto conocemos a nuestros estudiantes? Esa es la pregunta. ¿Y por qué planteo esa pregunta después de unas excelentes ponencias que han mostrado que tenemos muchos datos y conocemos mucho? Pues cuanto más pienso sobre esa pregunta, más, no miedo, pánico que tengo a el efecto que tienen los diferentes sesgos que nos afectan a los investigadores. Claro, yo llevo, aunque no lo parezca, 30 años dando clases y por tanto 30 años dando clases como docente condiciona mi visión de los estudiantes. Antes el profesor Llopis hablaba de la inmadurez, ¿no? Me cuesta valorar si mis estudiantes son inmaduros, justamente porque tengo una trayectoria, una perspectiva, una visión condicionada. Entonces, lo que decidí hacer, pensando en esta sesión, es más allá de no tanto buscar datos, sino replantearme preguntas acerca de datos, y como sabía que Ramón presidiría mi sesión, aprovecharme de todo lo que he explicado para intentar aportar, digamos, una mirada complementaria. No sustitutiva, sino complementaria. Debo pedir disculpas a los que son expertos en el tema porque usaré la palabra patrones de aprendizaje, que no estoy seguro de usarla correctamente, pero he intentado evitar las palabras habituales, justamente porque son polémicas. ¿Qué quiero decir con patrones de aprendizaje? Pues sencillamente cómo un estudiante vive su acercamiento a las asignaturas, a la docencia universitaria. Y he evitado hablar de estilos, de tipologías, justamente porque son palabras más utilizadas. Entonces pido disculpas, no sé si es el término adecuado, yo lo utilizo con ese sentido. Bien, mi perspectiva nace de eso que llamamos, y antes ya se habló, la dimensión social de la universidad. A principios de siglo fue compartido por muchas instancias a nivel europeo e incluso mundial que una universidad no debía solo ocuparse de los aspectos puramente formativos, sino que evidentemente tiene un impacto social y además tiene
digamos, unos estudiantes que tienen unas condiciones de vida, unas condiciones sociales, y todo eso es relevante. Después, incluso en el año 2020, en el comunicado ministerial, se ponía énfasis en que la dimensión social no era solo importante como algo más, sino que la calidad de la docencia universitaria pasaba por asegurar la equidad. También se habló antes, lo dejo ahí de manera muy sintética. Después, por múltiples factores, ha emergido una cierta conciencia en muchos ámbitos en que a lo mejor esa dimensión social, esas condiciones de vida, son no solo importantes para asegurar la equidad, sino también para asegurar que planificamos bien los procesos de enseñanza-aprendizaje, que organizamos bien las titulaciones universitarias, algo que también se comentó esta mañana, y he dicho que mi charla iba a ser complementaria a la previa. Claro, voy a hacer un pequeño spoiler. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto conocemos a nuestros estudiantes? Pero por el camino, si me acompañan durante los próximos 30 minutos, máximo 40, aparecerán 4 preguntas más, entre otras, que no voy a poder contestar. Pero creo que son importantes y es importante que nos las planteemos. La primera es si es necesario conocer cómo ellos se aproximan, digamos, al estudio para que planteemos nosotros procesos de enseñanza-aprendizaje que sean exitosos. Esta tengo mi opinión, yo creo que ya queda claro a plantearla, pero en cualquier caso no tengo evidencias empíricas. Es una pregunta. La otra es si cuando organizamos una titulación a nivel organizativo, logístico, debemos tener en cuenta las expectativas, las condiciones de vida. Claro, antes se dijo, ¿no? Buena parte de esa desafección, de esa desilusión, puede tener que ver con que aquello que se encuentran los estudiantes no se ajusta a lo que ellos... No sé si necesitan, ni siquiera sé si deberían tener, ¿no? Pero no se ajusta a lo que se esperaban. Esa es la pregunta. La otra es si esos patrones de aprendizaje se están cambiando. Mucha gente diría que sí. Yo tengo dudas. En cualquier caso, no tengo evidencias claras de que estén cambiando. Y si esos patrones están cambiando, en cualquier caso, si eso tiene que ver con una cuestión generacional, que a lo mejor sí. Probablemente sí. Claro, en este camino de reflexión sobre hasta qué punto conocemos a los estudiantes, también me di cuenta no solo de mis sesgos, sino de hasta qué punto son peligrosos ciertos tópicos y ciertos mitos. Y algunos caen por su propio peso cuando uno se aproxima a los datos con cierta, digamos, mirada crítica. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes universitarios hay en España? Si lee uno la prensa, sacaría una cierta percepción. Estos son los datos públicos. En el curso 22-23, el 32% de la población de 18 a 24 años estaba estudiando en la universidad. Y ese 72% es prácticamente el mismo que en el curso 16-17, 17-18. 1 de cada 3. El gráfico no es creciente, sí, es creciente, estrictamente creciente, ¿no? Pero digamos que la tendencia es muy baja. Además, si miramos esa información a nivel español por comunidades autónomas, las diferencias son absolutamente abismales. Evidentemente, el máximo está en Madrid, por razones obvias, de concentración de universidades. Evidentemente aquí hay un tema de ubicación de universidades, pero lo que quiero decir es que somos un país con muchos universitarios. Pues no voy a contestar, pero en cualquier caso, 32% en el curso 22-23, datos oficiales. Antes hablaba de si hay tendencia o no. ¿Tenemos datos hoy en día? Sí, tenemos muchos datos. Estos datos que muestro aquí están disponibles hace un mes y medio. Y es gracias al trabajo que ha hecho el INE de elaborar un censo en el año 2021, que realmente no es un censo, no voy a explicar los detalles, pero aunque no sea un censo, permite hacer un seguimiento continuo de ese censo. Entre otras cosas, permite comprobar en el conjunto de toda España, por edades. En la parte horizontal, que no deben ver, están las personas desde 25 a 65 años.
y, digamos, en vertical, el nivel de estudios. Para simplificar un poco la visión, el que está en color azul son estudios universitarios, lo que está en color verde es la educación secundaria, lo que está en color anaranjado es sin estudios o solo educación primaria, con lo cual pueden ver desde la gente que tiene 65 años, su parte derecha, cómo ha ido evolucionando hasta la gente que tiene 25 años. El gris, por cierto, son los estudiantes de formación superior no universitaria. ¿De acuerdo? Mi sorpresa, este gráfico, insisto, no se podía hacer hace 2 meses. Mi sorpresa al ver el gráfico es tremenda, porque esa percepción de que el nivel de formación ha ido aumentando de manera vertiginosa desaparece absolutamente. Es cierto que sí, pero estamos comparando gente de 65 años con 25 años. Además, si miran el perfil, se pueden ver los ciclos económico-políticos. Es interesante. En cualquier caso, pongo estos gráficos para curarnos ante el excesivo optimismo. Voy a ser un poco más optimista. El gráfico anterior era el de los hombres y este es el de las mujeres. Aquí sí que hay un cambio absolutamente radical. Sobre todo, fíjense en el color azul. El color azul, la parte superior, el azul más claro son los títulos de grado y el más oscuro aún son máster y doctorado. Aquí sí que tenemos en España, en los últimos años, una verdadera revolución en cuanto a que las mujeres están estudiando mucho másteres universitarios. Es verdad también que si se fijan en la parte verde, ¿no?, va disminuyendo desde el principio, desde los 65 años va disminuyendo la parte de la población femenina que no accedía a estudios más allá de los secundarios. ¿De acuerdo? Bueno, no entro en detalles porque estoy solo en el contexto, ¿no? Entonces tengo un tope de tiempo. Otro aspecto que creo que merecería la pena. Claro, tenemos datos, pero ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esos datos hay que leerlos. Y leerlos. Yo soy de perfil muy estadístico y para mí leerlos es hacer el gráfico, pero no me basta. No basta. Necesito que alguien me ayude para leerlos de verdad, interpretarlos. Este, por ejemplo, es un gráfico en el que se intenta mostrar a partir de la encuesta de inserción laboral que elabora Guinea de hace años, cuál es la relación entre títulos universitarios y inserción laboral. ¿De acuerdo? En el eje horizontal tenemos la tasa de estudiantes que están cotizando a la seguridad social. La media está en el 75%. Y digamos el extremo inferior está en el 60% y el máximo en el 90%. Tanto 75% de estudiantes universitarios a los 3 años, en este caso, de haber finalizado los estudios, están cotizando. Pero con enormes diferencias a nivel de titulaciones. ¿De acuerdo? Ya se comentó antes, pero insisto. Y en la parte vertical, la cotización media. Bueno, mejor dicho, la base de cotización. Calculando el promedio, la media está en 27.000 euros. ¿De acuerdo? No voy a decir si está bien o mal, si es mucho o poco, pero es la media. ¿De acuerdo? Bien, esos datos, si se fijan en ellos, desmontan algunos de los mitos que se pueden vivir en la prensa últimamente. Por tanto, de esta visión, dado hasta aquí, alguien podría preguntar, entonces, ¿conocemos muy bien a nuestros estudiantes? Conocemos, digamos, la parte visible. Sabemos cuántos estudian, sabemos si hay tendencias demográficas, si hay tendencias temporales, si consiguen trabajar o no, cuánto cobran, pero no conocemos lo que yo quiero conocer. Bueno, una última diapositiva para ir muy rápido, de contexto. Deberíamos tener en cuenta cómo es el sistema universitario español. En particular, que en los últimos años ha dado un vuelco importante, y este mapa, que también está disponible. Podríamos ver el mismo mapa también por titulaciones. Y podríamos contestar algunas de las preguntas que antes Francisco también planteaba, ¿no?
conocemos tanto a los estudiantes que no voy a repetir lo que mi colega presentó esta mañana, una excelente presentación. Yo, digamos, me he mirado lo que conocemos a nivel histórico. Tenemos 3 ediciones de Vía Universitaria y en esas 3 ediciones hemos podido ver la evolución. Y, por ejemplo, sí que quería compartir cómo en las tres ediciones hemos podido ir cambiando nuestra perspectiva. Por ejemplo, en el año 2015 fue una edición en la cual identificamos sobre todo la diversidad de perfiles. La gran, digamos, truballa, digamos, en castellano, disculpad. El descubrimiento fue constatar la diversidad de perfiles, las fuertes desigualdades entre los estudiantes, la importancia de las interrupciones, que unos tenían interrupciones previas, post y otros no, las elevadas expectativas de los universitarios y constatamos la gran proporción de estudiantes que vivían con sus padres. En el año 2018 identificamos que la equidad no iba por buen camino. Damos síntomas de que íbamos, digamos, retrocediendo en equidad, que las expectativas de los universitarios iban aumentando. Introdujimos preguntas sobre metodologías docentes y descubrimos, o constatamos, el fuerte peso de las metodologías tradicionales. Es decir, que aquel discurso de la innovación en la universidad, las evidencias no eran muy optimistas, y constatamos la consolidación de los másteres como oferta formativa. Sobre todo en el caso de las mujeres. Aquí no lo he escrito, pero los másteres muy femeninos, muy feminizados, y además que esos másteres se estaban convirtiendo en la continuación de los grados, en el sentido de que muchos estudiantes seguían estudiando lo mismo, simplificando mucho, para que me entiendan. Y constatamos la alta relación de las condiciones familiares en cuanto a ocupación, por ejemplo, y a nivel de estudios, con los másteres. Es decir, que esa relación, digamos, familiar o de entorno socioeconómico familiar alcanzaba hasta los másteres. Y en la última edición, afectada eso sí por el momento, digamos, pospandémico, detectamos señales preocupantes como son la menor implicación de los estudiantes, la menor asistencia a clase, curiosamente, la peor valoración de la universidad, que podría ser por cuestiones, digamos, coyunturales, pero la mayor confianza de los estudiantes en sí mismos. Y eso también creo que conecta con cosas que esta mañana se han comentado. Y sobre todo, constatamos cómo vimos señales de que la forma que tienen los estudiantes de entender la universidad iba diversificando. Por una parte, porque muchos estudiantes estudian en títulos online, pero no solo eso. Bien. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hasta qué punto conocemos los estudiantes? Hombre, si nos miramos, por ejemplo, cuál es su intensidad de dedicación a los estudios, tenemos claramente delimitado cuántos declaran estudiar a tiempo completo, cuántos se declaran estudiar a tiempo parcial. Estos datos provienen de la misma fuente que esta mañana se comentó. Pero la financiación, ya se ha dicho, básicamente es por origen, digamos, quien financia a los estudiantes hoy en día en nuestro país son las familias, ¿de acuerdo? Y esa financiación a nadie se le escapa que está muy relacionada con la clase social, ¿de acuerdo? Hasta aquí digamos, aspectos conocidos. Pero cuando miramos, por ejemplo, el tiempo que dedican los estudiantes, cómo distribuyen su tiempo entre ir a clase, estudiar o trabajar, nos encontramos con este perfil. En este caso he hecho gráfico por edades. Y claro, evidentemente los que tienen más edad, en general, dedican más tiempo, está en gris, más tiempo a trabajar, y los que tienen menos edad, lógicamente, trabajan menos. Esto es coherente con lo que se dijo esta mañana. Pero fíjense que sistemáticamente, o no tan sistemáticamente, el color azul, que son las horas de clase, es mayor incluso a las horas de estudio. Excepto la franja de más edad.
Claro, esto, por ejemplo, aquí empiezan las dudas, ¿no? Esto sugiere, por ejemplo, que aquellos que no trabajan dedican 50-50, horas de clase y horas de estudio, y solo aquellos que trabajan sacrifican un poco las horas de clase. Pero es un sacrificio bastante menor. Es decir, estudiantes de 27 a 31 años, la tercera columna, promedio de 12 horas de clase a la semana y promedio de 15 horas de estudio a la semana, cuando tienen que dedicar un promedio de 22 horas de trabajo a la semana. Antes hablábamos de la asistencia a clase, ¿no? Estos son datos del año 2021. Son los últimos datos disponibles. Bien, estos son los estudiantes que no viven con sus padres. Y aquí he puesto el gráfico de los estudiantes que sí viven con sus padres. ¿Qué es lo que sorprende? ¿O qué es lo que genera dudas? ¿Por qué nuestros estudiantes siguen sistemáticamente dedicando más tiempo, en general, a ir a clase que a estudiar? Ahí es donde yo hablo de patrón de aprendizaje. Que conste que no estoy diciendo que no tengan razón quienes se quejan de que aumenta el absentismo, porque eso es compatible. Pero hay algo ahí que a mí me cuesta entender. Tendrá que ver con lo que les hemos contado. Tendrá que ver con lo que ellos entienden que es ir a la universidad. Una pequeña confesión. Todo esto está condicionado porque hace unas 3 semanas, 4 semanas, yo soy el jefe de estudios en un grado y en un consejo de estudios tuvimos que poner encima de la mesa un caso de indisciplina grave en el cual un profesor había expulsado del aula a un estudiante. Y aproveché para motivar un debate. Y tengo la suerte de estar en un consejo de estudios que hay estudiantes y profesores que participan. No os voy a contar los detalles, pero salí con menos pego de lo que tengo después de escuchar cómo los estudiantes interpretaban lo que se supone que es ir a la universidad. ¿De acuerdo? Es decir, tengo la sensación de que no conocemos suficiente, y conecto con lo que he dicho esta mañana, no conocemos suficiente qué es lo que ellos interpretan que se espera. A lo mejor interpretan que se espera ir a clase. Bien. Por cierto, hablando de asistencia, sí que algún dato nuevo quería traeros y por tanto, estos son datos, digamos, de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es una facultad con 10.000 estudiantes, una facultad muy grande, en la cual hicimos una encuesta muy sistemática preguntando a los docentes, aula por aula, clase por clase, cuánta gente asistía a clase. La conclusión es, cada uno de los grupos es un título de grado y las 3 columnas son la asistencia a clase la tercera semana, a la 9ª semana y a la 13ª semana del segundo semestre. Conclusión, en promedio, el primer día, al principio del semestre, van a clase el 60%. No sé si es mucho o poco, pero al final del semestre ese 60 se ha convertido en un 50. Por tanto, ahí hay muchas interpretaciones. Pero quiero decir que si nos preguntamos si tenemos datos, sí, tenemos datos. Sabemos cuánta gente va a clase. Por ejemplo, en este caso sabemos que esa asistencia depende mucho de la asignatura. Ese 60% va desde el 5% hasta el 100%. ¿Y qué más sabemos? Si vamos a mirar cada asignatura, la del 5 y la del 100%, que hacen en clase, sabemos lo que hacen en clase y sabemos lo que dicen los estudiantes, porque van a clase o no van a clase. Pero si queremos saber, sabemos. Otro de los resultados de la última edición de la encuesta biouniversitaria, que esta mañana se presentaron y se pasó por encima sobre el aspecto metodológico, fue que podíamos comparar entre el año 18 y el año 21 cómo valoran los estudiantes las diferentes actividades de formación que se hacen en clase. En general, la lectura simplista que hicimos, que hice yo mismo, es que los estudiantes valoran mucho más el trabajo individual que el trabajo en grupo, valoran más las clases prácticas que las clases teóricas,
algunos aspectos que pueden ser parecen bastante obvios. Que lo que valoran menos es trabajar con contenido web, por ejemplo, que las prácticas de laboratorio también las valoran mucho, etcétera, etcétera. Y en cambio, nos pasó por alto algo que ahora me parece muy importante. Y es que si comparáis la valoración del 18 y del 21, son prácticamente iguales. Es decir, a la luz de todo lo que estoy contando, digamos, creo que ahí está la información más importante, incluso. ¿Por qué 3 años después, con una pandemia por medio, habían cambiado tampoco la valoración de los estudiantes, ¿no? Hay diferencias por ámbitos de conocimiento, pero menos de las que esperaríamos. Se preguntaba también lo mismo sobre actividades de evaluación. Digamos, no es de una sorpresa comprobar que los estudiantes valoran mucho mejor la evaluación continua que la evaluación vía examen. Por cierto, todas estas preguntas están sujetas a una discusión importante sobre cómo se plantea la pregunta, qué interpreta el estudiante, qué es un examen de evaluación continua, no entro en cuestiones, todo esto es evidentemente muy discutible, ¿no? Pero una vez más la sorpresa es que hubo poco cambio, ¿no? Es decir, que es como si la valoración de esas diferentes actividades de evaluación fuera muy estable. En este caso había más diferencias, por ejemplo, el examen final. Fíjense ustedes que está marcado en la primera línea, la valoración cayó de manera importante, Es decir, sí que es verdad que aquí sí que está claro el efecto de la época pandémica, ¿no? La forma de realizar los exámenes fue mucho más insatisfactoria para los estudiantes de lo que había sido anteriormente, y eso también tiene... Por cierto, en esa encuesta, uno de los aspectos que quedaban muy claros es que lo que los estudiantes valoraban mejor de la vida universitaria justamente era la capacidad, la posibilidad de interactuar con sus compañeros. Hasta ahí ninguna sorpresa. Pero es que también valoraban muy bien la posibilidad que les daba la universidad de interactuar con sus profesores y profesoras. Y declaraban claramente que ese era un gran valor. Más dudas. Aquí no puedo evitar la tentación de bucear un poco más en una información que en su momento nos pareció muy poco, que necesitaba poco buceo, y en cambio ahora creo que necesita mucho más buceo. Estas son las horas semanales de asistencia a clase en la encuesta biouniversitaria, donde en la parte inferior pone 1 hora, en la parte superior pone 40 horas. Aquí no he hecho lo que ha hecho mi colega, que sería lo habitual, he hecho lo que no es habitual, y es dejar todos los estudiantes, de grado, de máster, presencial, no presencial. Sí que es cierto que en la parte central hay, digamos, un pico, mal dicho, alrededor de las 20 horas. Pero hay estudiantes que declaran que van a clase una media de 2, 4, 6 horas a la semana, y otros que declaran ir a clase 30 horas a la semana. Es una encuesta. Es una encuesta. No sé cómo interpretarlo. Reconozco que deberíamos bucear más. Y mis dudas aumentan cuando en esta diapositiva lo que he hecho ha sido el mismo análisis, pero no solo para las horas de clase, en verde, sino en azul para las horas de dedicación a los estudios. Es decir, cuántas horas en total dedican entre ir a clase y estudiar. Es decir, aquel promedio que comentaba antes, claro, es un promedio. Pero cuando vamos a mirar los datos de la encuesta, nos encontramos que hay estudiantes que declaran desde 0 o desde 2 hasta 80 horas. El máximo en el caso del corazón son 80 horas de dedicación a la semana. ¿Pongo en duda que hay estudiantes tan dedicados que dedican 80 horas? No, ¿quién soy yo para ponerlo en duda? Pero no sé cómo interpretar ese gráfico, sinceramente. Este de aquí son las horas semanales de dedicación laboral, solo de los que trabajan. Solo de los que trabajan. Hay un máximo alrededor de las 40 horas. Eso es coherente, pero hay gente que trabaja incluso hasta 50, 55 horas. Y el último gráfico es la suma.
Perdón, la suma de ir a clase, estudiar, más trabajar. Aquí he hecho el ejercicio de contar las horas durante la semana, fin de semana, ¿de acuerdo? Bien, más dudas. Este es el ejercicio con los datos del año 21, vía universitaria. Atención, esto es una primicia, es el ejercicio con los datos de Eurostudent en España del año 23. Esto es toda España, ¿de acuerdo? Es una encuesta muy diferente, la representatividad en el caso español es mucho menor porque son unas 10.000 encuestas en toda España. En este caso sí que es un muestreo que ha habido que ponderar por cuestiones de representatividad, tiene otros problemas técnicos. En el caso de vía universitaria son 45.000, como se dijo antes, sobre 300.000, que es mucho más representativa, pero la sorpresa es que comparen las dos diapositivas. ¿De acuerdo? Aquí mis dudas se convirtieron en pánico, porque dos encuestas radicalmente distintas en ámbitos, no distintos, pero digamos, un ámbito español, otro ámbito vives, en 2 años distintos, pero resultados, está repasado 25.000 veces, ¿eh? Mis dudas aumentan. Esta es la síntesis. Y aquí me permitió el lujo de añadir la encuesta universitaria del año 2015 y también la del año 2018. Vía 1, vía 2, vía 3, y hago algo que no se puede hacer, pero como estamos entre amigos, pues me permito el lujo, es añadir Eurostudent octava edición 2023 en España. Es verdad que hay diferencias, pero las diferencias no son abismales. Hombre, yo, sinceramente, las 47 horas de media de Eurostudent entre trabajar, estudiar y dar clase, no me las creo. No me las creo, me cuesta. Pero fíjense, las 40 horas de dedicación semanal, sí. ¿Por qué es importante esto? Creo que es importante porque da una visión de lo que os decía, de cómo el estudiante se acerca a la universidad matizada. Alguien puede preguntar, a lo mejor está sesgada la encuesta, a lo mejor me remito a la respuesta que diste, Ramón, hace unos minutos. Son encuestas anónimas en las cuales los estudiantes no tienen ningún miedo a declararse, digamos, opiniones claramente negativas, ¿no? Cuando es necesario. Por tanto, tampoco percibo un sesgo. Puede ser un sesgo de selección muestral. Ahí sí. Pero son promedios de 40 horas a la semana y lo que me sorprende más de 20 horas de clase a la semana. Y ahora la pregunta que alguien puede hacer es, ¿y estas encuestas son compatibles con la encuesta de una facultad concreta en la que se pregunta a los profesores? Sí, porque tenemos la suerte de que en el Vía Universitaria 3, año 2021, la muestra de esa facultad era suficientemente grande como para calcular. Y se puede calcular. Sorpresa. Coincide. Es decir, es plenamente coherente lo que dijeron los estudiantes en la encuesta universitaria con lo que dijeron los docentes en la encuesta de la facultad. Bien, sigo. Y quiero dejar tiempo suficiente para debatir y para conversar, porque creo que hay muchos temas que merece la pena compartir. Conclusión de este ejercicio. Primero, disponemos de mucha información. Efectivamente. Y en los últimos años, nuestra capacidad de conocer datos de los estudiantes está, digamos, tenemos más información de la que podemos casi, digamos, asimilar. Y estos son encuestas, pero además están los datos que tienen las universidades de sus estudiantes. Es decir, están los datos que tenemos de los rendimientos académicos de las asignaturas. Es decir, que ¿podemos conocer los estudiantes? Sí. Pero esta información creo que nos estamos limitando a interpretarla de manera muy superficial. Autocrítica,
Efectivamente, los estudiantes van 20 horas a clase a la semana, en promedio, sí. Pero ¿qué significa que algunos me digan que van 40 horas de clase a la semana? ¿Hay titulaciones de grado que tienen 30 y pico horas de clase a la semana? Si es cierto, pues hay que tenerlo en cuenta, y si no es cierto, pues algo está sucediendo ahí, ¿no? Que el promedio de dedicación laboral de los estudiantes sea de 30 horas a la semana, el promedio entre los que estudian, me parece mucho. Pero no solo eso, sino que además esa información creo que nos falta leerla. Leerla en términos de lo que antes decía Ramón, de si un estudiante no va a clase, eso no significa que sea un acto de indisciplina, o eso no significa que esté, digamos, votando negativamente por la... Eso puede significar muchísimas cosas. Puede tener que ver con esa inmadurez que antes se comentaba, pero puede tener que ver con lo que él interpreta que significa ir a la universidad. ¿Cuántos estudiantes hay que van a clase porque creen que tienen que ir a clase, pero que si decidieran no irían? Eso nunca me hemos preguntado. ¿Cuántos creen que es obligatorio, aunque no sea de facto obligatorio? Porque, pues claro, si no, yo no entiendo que un estudiante dedique más tiempo a ir a clase que a estudiar. Hace 20 años, me acuerdo que hubo una época en la cual había mucho debate acerca de cuántas horas de estudio requería cada hora de clase, ¿no? Y si una clase es magistral, ¿cuántas horas de estudio necesita después? No, una seguro que no. En fin, creo que la información no la hemos aprovechado hasta ahora. Abogo por, y aquí necesitamos ayuda. Digamos, mi mirada es básicamente estadística, ¿no? Pues necesitamos ayuda de los sociólogos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tenemos en cuenta esa información a la hora de organizar las titulaciones universitarias? Rotundamente no. Seguimos planificando titulaciones por el método fordista. De 8 a 10, álgebra. De 10 a 12, cálculo. De 12 a 2, estadística. Cuando a los estudiantes les preguntamos qué les parece esa organización, ese aspecto es unánimemente rechazado. Ellos no entienden por qué cada lunes de 8 a 10 tienen que tener clase de álgebra. Y yo, sinceramente, cada vez tengo menos argumentos para convencerles. Es una cuestión organizativa, efectivamente. Aquí tenemos mucho trabajo. Pero quería comentarlo específicamente porque conecta mucho con la ponencia de esta mañana. Hay evidencias de que hay cambios en los patrones de aprendizaje, sí. Antes he sido muy neutral, pero mirando las encuestas sí se detecta. Se detectan cambios en que su forma de acercarse a la universidad puede estar cambiando. Pero no me atrevo a hacer ningún tipo de diagnóstico sobre cómo son. En cambio, sí que creo que si no aprendemos mejor cómo son esos patrones, nos va a resultar muy difícil planificar asignaturas, actividades docentes. Cada vez más, cuando yo intento leer estos resultados en términos prácticos, como docente o como jefe de estudios, me veo desbordado, en el sentido de que no sé cómo leer. ¿Hasta qué punto? Digo, una pregunta concreta. ¿Cuál debería ser la proporción de horas de clase en una asignatura? Probablemente tiene que depender del tipo de asignatura, de materia, pero ahí nos falta evidencia. Y en cualquier caso, y acabo ya, apelo a la necesidad de quitarnos de encima todos los tópicos y todos los mitos que vamos arrastrando, que yo, al menos personalmente, me doy cuenta de que son muchos. Y espero no haber sido muy
muy pesado, ni haber decepcionado. Dejo tiempo para que compartamos dudas y, evidentemente, las que no podamos compartir ahora las podemos compartir a posteriori. Gracias. Como ha dicho María, me gestiono yo mismo. Bueno, Ernest, muchas gracias por la presentación y bueno, yo creo que hace mucha falta poner los datos como tú los pones, ¿no? En esa perspectiva de estadístico, porque ayuda mucho a la interpretación. Yo creo que has centrado muchos temas que son nucleares ahora mismo, pero sobre todo me parece que la cuestión del tiempo es fundamental. Es fundamental y los datos muestran que ahí hay uno de los elementos de cambio y reforma más necesarios, ¿no? Es decir, es sorprendente que haya tanto tiempo de asistencia a clase, pero más allá del sesgo que pueda tener la encuesta es que el sistema sigue siendo así. Es que el sistema no favorece el desarrollo de la autonomía como estudiante. Es que el sistema sigue descansando mucho en la presencialidad de la clase. Y eso es un tema que hay que plantearse. ¿Tiene sentido hoy en día todavía que la universidad esté tan condicionada por tanta presencialidad? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo necesita una asignatura? No sé, habrá que contestar de otros puntos de vista también, no solo desde lo que nos dicen los estudiantes, desde un punto de vista pedagógico o técnico. Se tiene que revisar cuánto tiempo necesita una asignatura para ser expuesta a lo largo de un curso, de manera que se plantee en la justa proporción para generar el trabajo independiente por parte del estudiante necesario. Porque con esta estructura horaria a la que acabamos obligando al estudiante, antes planteabas el concepto de estudiante inercial, muy bien traído ahí, que es un poco lo que también tenemos aquí. Pero también hay un profesor inercial. Hay una dinámica inercial en todo el sistema que no hay manera de cambiarla pese a declaraciones oficiales, pese a cambios tecnológicos, pese a problemas de viabilidad económica. Es decir, es que esto resiste lo que sea y necesita un cambio fundamental. ¿Cómo puede ser que todavía se dedique menos tiempo a estudio que a asistencia a clase? Claro, eso solo cambia con los de más edad, pero porque no pueden ir a clase, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos en los que de manera estratégica hay que centrarse en analizar, en dar luz y en poner claramente de manifiesto la distorsión que hay ahí y cómo el sistema se tiene que reorganizar en cuanto a planificación para corregir ese problema que tiene, ¿no? Simplemente quería plantear eso. Gracias. Bueno, yo solo quería comentar un par de cosas que me ha sugerido y también que formen parte del debate. Por una parte, el tiempo como elemento también es excluyente ahora a la hora de decidir si queremos estudiar o no queremos estudiar, como se ha visto, o cómo esto influye en el ritmo en el que queremos aprender y cómo esto puede limitar lo que se denomina un reto también social, que es la formación a lo largo de la vida, ¿no? Que realmente pues, puede ser un reto a superar más allá de los aspectos que también se han comentado de socioeconómicos y que ya se han manifestado antes. Y también, por otra parte, que en otras ocasiones lo hemos comentado con el profesor Ernest Pons, esta presentación y las que la han perseguido ponen de manifiesto que ante la diversidad de necesidades que suelen tener nuestros alumnos y que van a tener más en el futuro, tendimos a cambiar poco como instituciones, pero es que además
el contexto legal y el contexto de la calidad, de lo que se entiende como la calidad, el aseguramiento de la calidad del sistema universitario, tiende a homogeneizar más nuestra manera de trabajar y, por tanto, a alejarnos de esta capacidad de atender esta diversidad, ¿no? Quería apuntar este par de cosas. Sí, bueno, un poco añadiendo en esta, creo que era en la encuesta de Eurostudent del 15, que ya salía que en Europa, era al revés que nosotros, es decir, una tercera parte se dedicaba a clase y 2/3 partes a trabajo, estudio, y en cambio nosotros estábamos con 2/3 partes de la dedicación escuchando, se supone, en clase, y 1/3 parte de estudio. Esto es uno de los problemas gordos que tenemos, que lo comentaba Ramón ahora, porque esto tiene muchas dimensiones, incluso yo diría que hasta éticas, porque es una inversión de recursos públicos en una actividad que no está justificada que se necesite hacer tan larga. Es decir, da la impresión de que es una actividad pensada para que se exprese alguien, el profesor, ¿no? Más que para que aprenda el alumno. Y esto tiene esta dimensión, pero además es que yo creo que tenemos un problema, y este es un tema que tú antes, cuando hablas de patrones de aprendizaje, y es que creo que no tenemos muy en cuenta el tiempo de sedimentación para aprender algo. El tiempo de exposición de un tema puede ser enormemente largo, pero la sedimentación de eso requiere un tiempo muy superior al que se expone. Entonces, este cálculo, esto nos ha pasado a veces con los másters, ¿no? Que se concentra toda la docencia, a veces incluso en un número de horas bestial, que es imposible sedimentarlo, como no estés varias semanas estudiando sin escuchar a nadie más. Es decir, entonces yo creo que este tipo de cuestiones que no afectan ya tanto a la política de universidades, sino a los cambios no solo en la organización, sino en la concepción de lo que es una docencia de calidad, yo creo que nos están afectando mucho y tiene un efecto directo en esta percepción del buen estudiante, no del estudiante que no es bueno, diríamos, del estudiante interesado que acaba harto, y en parte porque acaba de ver que se está perdiendo el tiempo. Es decir, y esto es un argumento muy potente, y cuando lo plantean, yo creo que cualquier persona que ha tenido en alguna ocasión que se le ha planteado esto, le ha tenido que entrar vergüenza, es decir, porque están diciéndole que es que hacer perder el tiempo a un estudiante lo puede hacer el profesor mucho tiempo, ¿eh? O sea, y es muy delicado, ¿eh? No sé, lo digo para añadir a las cuestiones que hablábamos Sí, de hecho, apunto son un dato, ¿eh? No he traído dos datos de otros países, pero efectivamente esa anomalía española sigue vigente, ¿eh? En el resto de Europa en general, la proporción de horas de clase y horas de estudio no es ni mucho menos el caso español. Y somos un caso, en este caso, muy singular. Muy singular. ¿Más preguntas o...? Coincido con vosotros, ¿eh? Efectivamente, yo creo que quería poner en manifiesto sobre todo eso, que hay mucho más, ¿eh? Es verdad que cuando se hacen preguntas respecto al tiempo, siempre la impresión de la vida tiene más de 24 horas. Porque si sumas todo, al final, pero esto ha pasado, si no resulta que no, ¿verdad? Sí. Se me ocurrían dos puntos, uno conectado con lo último que has dicho, que tomaba aquí notas, que sería interesante, a lo mejor, no lo sé si en la estadística lo pone, cómo entienden las preguntas los alumnos. Me ponía como nota, ¿entienden el concepto de ir a estudio como itinere? En el sentido, todas esas horas de transporte, creo que para ellos, las nuevas generaciones, para ellos, si no estoy en otra actividad, ese movimiento pertenece a la actividad. Podría ser un sesgo importante, como otro que ponía aquí, ¿van a clase o van a la universidad? Es decir, ¿cuánto cuentan que a lo mejor estar en la universidad ellos lo están contando como horas? Es decir, puede haber problemas generacionales. Es una de las cosas que yo siempre digo en la diversidad, cuando en la actividad no hay las diferentes generaciones, lo que uno piensa, lo hablábamos antes, ¿no? Lo que uno piensa que es una palabra proyecto o prototipo o las horas, las podemos entender cada generación de una manera o cada área de conocimiento de una manera diferente. Y
Ese era uno de los puntos a mí me chocaba muchísimo las horas. Y otra pregunta que también haría, si sería interesante ver si esa estadística de horas de clase y de estudio se cumplen en las facultades, como hablábamos antes en el café, donde se aplica más metodologías más de caso práctico, de proyectual. Porque claro, yo vengo de un sector que es el del diseño, donde la estadística es completamente la antítesis de lo que me estás comentando, ¿no? O incluso proyectos que hemos hecho con ingenierías y carreras empresariales, donde todo lo que son actividades de caso práctico, proyecto, la estadística de números de horas dedicadas van completamente en la dirección contraria de lo que estabas comentando. Entonces, saber si hay algo ahí que se haya hecho como metodologías diferentes. Sí, en cuanto a la pregunta concreta sobre el tema de cómo interpreta el estudiante esas preguntas sobre horas, claro, sí decir que en esta encuesta concretamente se les pregunta sobre las horas de asistencia a clase, dedicación al estudio, las de transporte aparte, justamente se les pregunta para que intentar que no las agrupen, que separen incluso horas de ocio, horas de... tema, no me sale la palabra exacta, limpieza, etcétera, etcétera, digamos, no sé cuál es la expresión. Exacto, cuidado personal y de la vivienda. Pero podría ser que las hayan sumado un poco, que se han contado con transporte y luego, como estamos de 20 Claro. horas son más, Claro. vuelvo a sumar a estoy tantas horas en la universidad. Claro. Aquí hay claro, cuestiones metodológicas sobre cómo se pregunta, hay mucho para trabajar, ¿no? Efectivamente, y probablemente hay algo que no hemos hecho nunca y que deberíamos hacer, y es, y antes lo comentábamos en el café, con algunos de vosotros, contrastar a posteriori estos resultados con gente que haya contestado la encuesta. Es decir, mira, nos sale esto, y tú cuando contestaste, ¿no? O ¿qué te parece? En el sentido de una llamada a... No es suficiente hacer encuestas y obtener datos, sino que lo que necesitamos después también es evidentemente una lectura atenta y una post-lectura y una post-interpretación. Sobre si hay diferencias entre titulaciones, digamos, no he traído aquí el análisis, pero sí que uno puede comparar, ¿no? Yo he mostrado, digamos, la distribución agregada. Si uno desagrega, se ven diferencias abismales, efectivamente. De la misma manera que en el caso del absentismo, pues si uno mira por asignaturas, ve que efectivamente ese promedio del 60% en una facultad que tenemos los datos, pues oscila entre el 5% y el 100%. Es una diversidad. Eso los datos también lo permiten, ¿no? Pero claro, ahí es donde, una vez más, para interpretar correctamente esa desagregación, necesitas poder explicar el porqué. Porque sencillamente desagregando y comparando no es informativo, ¿no? Pero bueno, gracias, porque las ideas son muy interesantes. No sé si... Iván. No, una curiosidad que me ha sorprendido mucho, que no sé qué lectura. Bueno, felicidades, Ernest, ha sido muy brillante. O sea, resulta que son generaciones que nacen con una pantalla en las manos. Se les monta todo para que tengan la pantalla también en la universidad. Y ahora sale que no les gusta hacer trabajos por internet. No entiendo nada. O sea... Sí. Totalmente de acuerdo. Y apunto otra, se desforma hoy en día mucho más que en mi generación, por ejemplo, en el trabajo en equipo, trabajo en grupo, y en cambio después, cuando se les propone, valora mucho peor el trabajo en grupo que el trabajo en equipo. Es otra paradoja de las muchas que hay en esos datos, Sí. Y mi reflexión también iba por el tema de la tecnología, porque pensaba, bueno, que ellos son totalmente digitales, evidentemente, piensan diferente, estudian distinto, pero cuando comiencen a integrar la inteligencia artificial al momento de estudio, se supone que serán más eficientes en incorporar, porque incorporarán herramientas que les permitirá ser más rápido. Por tanto, esa brecha será todavía más grande, porque se supone que en menor tiempo podrán incorporar
porque habrá tareas que sí que se podrán hacer en menos tiempo. Y eso me lleva a pensar otra vez, que es una reflexión que todos me habéis inspirado durante el día, en que tenemos que seguir actualizando a los profesores en cómo aprenden ahora esos jóvenes, que es tan diferente la forma que tienen de acercarse al conocimiento. Sí, yo confieso que, digamos, la vuelta de nuevo a interés sobre estos datos, sobre todo sobre el tiempo, tiene mucho que ver con la preocupación sobre qué va a pasar cuando se integren en la universidad, tenemos estudiantes, estas nuevas, digamos, tecnologías, ¿no? Efectivamente. Allí es un misterio, pero habrá que seguirlo. No es una pregunta, gracias Ernest, gracias a todos porque ha sido una maravilla. Creo que no puedo expresar lo encantada que estoy, lo que hemos aprendido hoy, o sea que fantástico. Y aparte me ha gustado especialmente la complementariedad de las tres. Es decir que, vamos, seguro que está muy bien hecho a posta, pero ha salido maravilloso, o sea que gracias a los tres. Y no tengo una pregunta, tengo más un comentario. Porque era el objeto de hoy, nos hemos centrado mucho en cuánto tiempo estudian, qué recursos utilizan. A mí quizá el gran que se me plantea es qué les enseñamos. Entonces, se habla mucho de aprendizaje competencial, yo creo que ahí hay una parte de clave. Lo ha dicho implícitamente Francisco, creo que debemos formar a nuestros alumnos para que sean ciudadanos, para que sean personas, tenemos que trabajar mucho el pensamiento crítico y para mí competencias es ese tipo de cosas que forman una estructura mental, una forma de pensar y de actuar, que es lo que no pierde actualidad, llegue la inteligencia artificial o quien sea, porque estamos estructurando una mente, también es lo que define áreas de conocimiento y para mí, y seguramente es una reflexión que no toca hoy, por eso digo que es un comentario, pero es un poco la reflexión que me ha surgido después de estudiaros, que pues bueno, el que les enseñamos qué es perdurable y cómo desde la universidad fomentamos el pensamiento crítico para hacer excelentes profesionales, pero también ciudadanos libres y con capacidad de análisis, para mí este es uno de los grandes retos. Y también yo que vengo, ya sabéis, yo vengo del sector privado y siempre hablamos de esta pata y también nosotros que hacemos bastante análisis de qué quieren las empresas como complemento a todo lo que he dicho anteriormente y probablemente todas nos señalan una detrás de otra que el ámbito competencial, que no son soft skills, que no son pinceladas de cosas desconexas, sino una estructuración mental competencial por ámbito de conocimiento es una de las claves que se espera pues, de la formación universitaria. Gracias por todos los comentarios. Un poco para cerrar, tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Han surgido muchas dudas y efectivamente las que comentas, Montse, también son muy, muy importantes. Somos puntuales y por tanto vamos a, si os parece, cerrar aquí la sesión y mañana seguimos. Muchas gracias a todos.